La Unión Cívica Radical, ¿qué es? La Unión Cívica Radical, también conocida como la UCR, es un partido político de la Argentina fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro Nicéforo Alem. Tuvo dos fallidas revoluciones armadas en 1890 y en 1893, impulsadas por el fraude electoral generalizado. A lo largo de su historia, tuvo diferentes conformaciones, fracturas, pero de igual manera gobernó el país en 9 oportunidades. La Unión Cívica Radical tiene diversos grupos con diversas ideologías, como el krausismo, el liberalismo, el nacionalismo, el federalismo, el desarrollismo, la socialdemocracia, entre otras. En la Argentina, la corriente política radical fue iniciada por la Unión Cívica Radical, partido fundado, como ya habíamos dicho antes, en 1891, cuyos postulados fundamentales eran la apertura política, el fin del fraude, la proscripción a nivel electoral y la ampliación de derechos a favor de las capas medias y la clase obrera. La UCR en Argentina originó una corriente política de gran importancia conocida como el radicalismo. La Revolución del Parque, también conocida como Revolución de 1890, fue una insurrección cívico-militar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890. Esta revolución fue dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Francisco Arroteña y Bernardo Irigoyen, entre otros. A pesar de que, si bien la revolución fue derrotada por el gobierno, todo el movimiento que se generó llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman y al reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Durante el tiempo de revolución se formó una logia militar que apoyaba a la Unión Cívica. Esta logia contaba con la simpatía de jóvenes oficiales y fue conocida como la Logia de los 33 Oficiales. Esta logia estaba liderada por el capitán José Castro Zumbland, el capitán Diego Lamas, el teniente Tomás Valé y el subteniente José Félix Uriburu. El contexto del surgimiento de la UCR, que es la Unión Cívica Radical, ocurrió durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, que es un presidente corrupto que generaba rechazo entre los ciudadanos. En ese contexto, los dirigentes, la Unión Cívica, organizaba una revolución conocida como una revolución del parque, que terminó en la renuncia del presidente. Sin embargo, después de esta revolución, los referentes de la Unión Cívica se separaron y Leandro Alem creó en 1891 la Unión Cívica Radical. Las causas del surgimiento de la UCR fue la voluntad de un grupo de la Unión Cívica Nacional que no compartían las ideas de algunos de sus integrantes, como Bartolomé Mitre, y por eso decidieron crear lo que era establecer un país totalmente democrático sin aceptar el fraude electoral que había en ese entonces. Entonces, de hecho, en la primera elección, sin fraude, con el voto secreto y obligatorio, ganó el dirigente de la Unión Cívica Radical, que fue en 1916. Para las elecciones presidenciales de 1982, la Unión Cívica
proclamó la fórmula Bartolomé Mitre y Bernardo Irigoyen. Sin embargo, Julio Argentines Roca, líder indiscutido del PAM, en una de las actitudes que lo motivaron al apodo del Zorro, arregló con Mitre una fórmula de unidad nacional encabezada por este último y así desplazando a Irigoyen. Al enterarse del acuerdo, Alem se opone fuertemente al mismo y le dice a Mitre una frase que quedará para el resto de la historia. Yo no acepto el acuerdo, soy radical en contra del acuerdo, soy radical intransigente. Este pacto realizado por Mitre lleva a la división de la Unión Cívica en 1891, el 26 de junio. Los antiacuerdistas liderados por Alem eran la Unión Cívica Radical y los acuerdistas liderados por Mitre eran la Unión Cívica Nacional. En una mañana fría y lluviosa, el 1 de julio de 1896, Alem invitó a sus amigos a su casa con urgencia para hablar de unos temas políticos. En un momento interrumpió el diálogo para ir a buscar algo a su dormitorio. Al rato salió vestido con su sombrero y su tradicional poncho vicuña en el cuello. Luego de eso prometió volver en pocos minutos, pero se subió a su carruaje rumbo al Club El Progreso. Durante el trayecto, Alem se disparó un tiro en la sien que el cochero confundió con los cohetes que quemaban celebrando las fiestas de San Juan y San Pedro. En su cuerpo se encontró una nota que decía que perdónenme el mal rato, pero he querido que mi cadáver se encuentre en manos amigas y no en manos extrañas, en la calle o en cualquier otra parte. Por otra parte, en su dormitorio, bajo el rótulo, se encontró un sobre que decía para publicar. El texto decía: he terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir. Sí, que se rompa pero que no se doble. He luchado de una manera indecible en los últimos tiempos, pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña, y la montaña me aplastó. He dado todo lo que podía dar, todo lo que humanamente se puede exigir de un hombre, y al fin mis fuerzas se han agotado. Y para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir. Entrego decorosa y dignamente todo lo que me queda, mi última sangre el resto de mi vida. Los sentimientos que me han impulsado, las ideas que han alumbrado mi alma, los móviles, las causas y los propósitos de mi acción y en mi lucha en general, en mi vida, son, creo, perfectamente conocidos. Si me engaño a este respecto, será una desgracia que yo ya no podré ni sentir ni remediar. Ahí están mi labor y mi acción desde largos años, desde muy joven, desde muy niño, luchando siempre de abajo. No es el orgullo el que me dicta estas palabras, ni es debilidad en estos momentos lo que me hace tomar esta resolución. Es un convencimiento profundo que se ha apoderado de mi alma, en el sentido que lo anuncio en los primeros párrafos, después de haberlo pensado, meditado y reflexionado en un solemne recogimiento. Entrego, pues, mi labor y mi memoria al juicio del pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente. En estos momentos, el Partido Popular se prepara para entrar nuevamente en acción en bien de la patria. Esta es mi idea, este es mi sentimiento, esta es mi convicción arriesgada sin ofender a nadie. Yo mismo he dado el primer impulso y, sin embargo, no puedo continuar. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales. Adelante, los que quedan. ¿A cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen prometido ciertas causas y ciertos factores? No importa, todavía pueden hacer mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. Deben consumarla.